Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de tazas de café, de miradas y de una visión que surge desde los que están en la frontera. Viviendo en la frontera, un podcast para visibilizar los cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi. Hola, soy Íñigo Santisteban, psicólogo en la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi, y hoy estoy acompañado de dos enfermeras de la planta en la que trabajo, unas ideólogas de la idea, que nos van a transmitir cómo ha surgido el podcast, cómo ha surgido la idea del podcast, porque entiendo además que desde vuestra experiencia en la planta, que ya son varios años, surge esta idea desde una inquietud y una motivación. Y para ello tenemos aquí a Estíbaliz Bañales. Hola. Y tenemos también a Nerea Gorostiola. Hola, Íñigo, buenas tardes. Bueno, pues como he comentado, muchos años de experiencia ya, ¿verdad?, en la planta. Pues sí, la verdad es que ya llevamos unos cuantos añitos de experiencia trabajando juntas y con un equipo multidisciplinar en la unidad. Uh-huh. Y pues este proyecto nace pues de la ilusión y de las ganas de seguir mejorando y de las ganas de seguir creando proyectos nuevos, ¿no? Pues un día yo estaba en mi casa, te voy a contar así como fue. Cuéntalo. Estaba en mi casa, tal cual, y recibo una llamada de y digo, Esti Bañales, digo, algo me va a proponer, algo vamos a liar. Y me llama y pues me presenta la idea del podcast, ¿no? Y la verdad es que me parece una idea, pues como has dicho, ¿no? Innovadora, con ilusión, con los objetivos muy claros que me contó en esa llamada. Y al día siguiente ya estábamos debajo de mi casa tomando un café, con un cuaderno de los de toda la vida y un boli, desarrollando el proyecto, ¿verdad, Esti? Eso es. Claro, la verdad que además tomando un café debajo de la casa en el bar, pues pueden surgir muchísimas ideas. Entiendo además que un podcast, pues hay muchas clases de podcast. Hay podcast de música, de cine, pero desde tu punto de vista, Estíbaliz, tiene que ser un podcast que de alguna manera aúne lo divulgativo, el entretenimiento y también la parte más experiencial y técnica de lo que son los cuidados paliativos. Y en este sentido, Estíbaliz, ¿con qué objetivos os planteasteis que iban a ser los diferentes temas propuestos para el podcast? Pues el objetivo principal que planteamos desde un principio, Nerea y yo, fue el de visibilizar los cuidados paliativos. Al final tenemos claro que vivimos en una sociedad que niega la muerte, ¿no? Creemos que la vida no se va a acabar nunca. No tenemos ese pensamiento, esa conciencia de que en algún momento esto que estamos viviendo puede terminar, ¿no? Entonces, cuando esto sí que ocurre, cuando esto se termina a causa de una enfermedad que no es curable, existen unos recursos, unos cuidados, que son los que nosotros ofrecemos y que pueden ayudar a que el final de la vida de cualquier persona que padece una enfermedad incurable pues sea más llevadero, evitando el sufrimiento, ¿no? Entonces, pues al final visibilizar esos cuidados es el principal objetivo. Fíjate que me ha parecido interesante lo que has mencionado, ¿no? Una sociedad que vive espaldas a la muerte, ¿no? Seguramente en vuestro entorno social también tendrán una visión similar a lo que has intentado aquí exponer, ¿no? Y yo me pregunto, Nerea, Estíbaliz, cuando en vuestro entorno, ¿no? Alguien que nos conoce y os presentáis y dónde trabajáis, ¿no? Y pues enfermera en cuidados paliativos en el Hospital de San Juan de Dios de Santurtzi, ¿no? Que además somos muy conocidos porque, sí, bueno, ya nos conocen en el ámbito, por nuestra profesión, por nuestro trabajo, nuestra técnica. Y bueno, en esa línea, ¿cómo reciben esas personas cuando escuchan, cuidados paliativos, enfermera en cuidados paliativos? Esto debe ser algo así como, ¿trabajáis con la muerte? Sí, la verdad es que el primer gesto que pone la gente es de extraño, ¿no? De, qué duro es, ¿cómo te puedes trabajar ahí? ¿Por qué no cambias de unidad? Y yo les digo que en realidad me siento afortunada de trabajar en esta unidad. Y entonces ya ahí, pues ya la cara que ponen ya es de, ¿en serio? ¿Qué me estás diciendo? Y yo les explico que sí, que es muy duro ver cómo los familiares se despiden de los seres queridos, ¿no? Pero que a su vez, a nivel personal es muy gratificante acompañarles en ese proceso, ¿no? Pues para que expresen durante el proceso de los últimos días de su familiar, como he comentado, para que expresen sus sentimientos, ¿no? Y al final intentar conseguir hacerles el proceso lo más llevadero posible, ¿no?
aun sabiendo que el dolor no se lo vamos a quitar, porque la verdad es que no podemos hacer que ese dolor del fallecimiento de un familiar desaparezca, pero podemos hacerlo más llevadero, ¿no? Y además también les explico, ¿no? Pues que a mí el sentarme con un paciente al borde de la cama, que me cuenten sus historias de vida, que me da una enseñanza personal muy importante, ¿no? Y siempre me acuerdo, por ejemplo, de un señor que me senté a su lado y de la manera más tonta nos pusimos a hablar de la huerta que tenía. Y yo de la huerta que yo tenía en mi baserri, ella ahí hablando de zanahorias. O sea, son momentos que compartes con gente que apenas conoces o que conoces en los procesos más duros de su vida, ¿no? Que son, para mí, impagables. Fíjate que has puesto una expresión, me parece preciosa, ¿no? Historias de vida, ¿no? Es como la antítesis de cuidados paliativos muerte, cuidados paliativos historia de vida. Y probablemente las personas que nos escuchen, pues habrá también profesionales, habrá también personas que son familiares de cuidadores de personas enfermas y los propios usuarios de los dispositivos sanitarios, ¿no? En este sentido de historias de vida, en cuidados paliativos, frente a la idea que existe en lo social de cuidados paliativos y muerte o muerte próxima, ¿no? Más allá de la definición técnica de lo que son los cuidados paliativos, Estíbaliz, para ti, ¿qué serían los cuidados paliativos desde la experiencia que ya llevas en el hospital, una experiencia además amplia? Pues yo creo que son cuidados que miran a la persona con ojos de toda clase, ¿no? Con ojos diferentes, con muchos ojos diferentes. Creo que hay miradas que ven lo físico, es el dolor físico, es el sufrimiento físico, que hay miradas que atienden la parte más emocional, otras que atienden la parte más espiritual, y al final son los ojos de la enfermera, son los ojos del médico, del psicólogo, de la trabajadora social, del fisioterapeuta, del arteterapeuta. Al final, por eso decimos que son cuidados muy completos, ¿no? Porque se abordan y se tratan desde todas las perspectivas, desde todas las disciplinas, y con el matiz de que además son cuidados que se dan cuando la persona padece una enfermedad que es incurable y se encuentra en la última etapa de su vida. Sí, yo también quería añadir, ¿no?, a lo que ha comentado Esti, que la enfermera en cuidados paliativos no solo la parte técnica de administrar tratamientos o realizar las técnicas que necesite para aliviar la sintomatología del paciente. Para mí lo más importante es que acompañamos, apoyamos, escuchamos y sobre todo sostenemos al tándem de paciente y familia. Fíjate, escuchándote, me vas a permitir a mí contar también pues una anécdota, además muy reciente, ¿no? Es decir, alguien que ingresaron en la planta con un solo cuidador, un cuidador mayor, que bueno, pues que llevaba mucho tiempo acompañándole en otro dispositivo, y al ingresar a nuestra planta, pues el cuidador que no sabía separar o de mañana, tarde y noche de la persona enferma, pues llegando a nuestra planta muy cansado la persona, muy cansado el cuidador, pues de aquella manera, pues también descuidado por agotamiento físico, agotamiento emocional, y no sé, me ha parecido hermoso en esta línea de ampliar el foco de atención en los cuidados paliativos, lo que el equipo de enfermería pues también ha tenido posibilidad de cuidar al cuidador, ¿no? Permitiéndole acostarse en la cama de acompañante que estaba vacía, han visto pues que tenía pues heridas en los pies, y bueno, pues también le han cuidado, y es también como parte de los detalles que facilitan, ¿no?, a los cuidadores estar de esa forma acompañando a su ser querido, ¿no?, en una situación tan frágil, ¿no? Uh-huh. Y estamos poniendo la mirada en las personas ingresadas y en sus familiares o cuidadores, y recogiendo, Estíbaliz, el tema de la mirada, ¿no? También quizá poniendo la mirada en el equipo, o más en concreto en la unidad de cuidados paliativos de San Juan de Dios, ¿no? Un hospital que además este año pues es el centenario, cumple 100 años, y la planta de cuidados paliativos ya lleva unos años funcionando, y es muy diferente desde el principio hasta la hora, y vosotras habéis sido testigos de ese desarrollo, esa transformación en la planta, ¿no?, de los inicios a la hora. Y sí me gustaría, pues, indistintamente cualquiera de las dos, es decir, cómo ha variado la visión de los cuidados paliativos
en la planta o cómo ha variado la visión que se tenía inicialmente en cuidados paliativos vosotras mismas, vuestra propia visión desde que empezasteis a trabajar en la planta, que ya lleváis pues unos 7 años lo que es en la planta, más tiempo en el hospital, y esa visión inicial, cómo ha podido variar en vuestro caso y también, si es posible, si pudierais transmitir, ¿no?, la transformación de la planta en este tiempo, ¿no? Pues yo a nivel personal sí que puedo decir que he notado un cambio en mi aprendizaje. Y no hablo de teoría, porque sí que es verdad que somos un equipo en mi caso que soy enfermera, somos un equipo de enfermeras formadas, todas tenemos máster en cuidados paliativos, pero independientemente de la teoría, yo creo que es un trabajo que te aporta mucho a nivel personal, que hace que día a día tengas que trabajar todo lo relacionado con tu interior, con las emociones, toda esa gestión, que es muy complicada. Y yo veo una evolución que, pues es que pienso en cuando yo entré en la planta. Ya en el 2016 que se inauguró la planta, ¿no? Y yo recuerdo tener mucho miedo, sobre todo a no saber qué decir, por ejemplo, a los pacientes, a los familiares. Siempre tenía esa sensación de que como no diga algo, no estoy siendo útil, no estoy cumpliendo con mi trabajo, ¿no? Y como decía antes Nerea, yo, por ejemplo, si tengo que nombrar 3 cosas que he aprendido a lo largo de estos años, y mis compañeros me conocen, yo soy muy me cuesta mucho mantenerme callada, la verdad. Claro, por eso Nerea ha dicho al principio que me cogió por banda para la idea del podcast y bajamos a la cafetería. Sí, pero además es que soy muy de mecha corta, es verdad. Sí, bastante. Y me cuesta mantenerme callada, y una de las cosas que he aprendido y sigo aprendiendo es a que a veces es mejor no decir nada. Entonces, pues he aprendido a dar espacio a los silencios en las conversaciones, por ejemplo. A escuchar también no para responder, sino para comprender lo que me están contando. Y también me he dado cuenta de que es muy importante el estar presente, ¿no? Ya no es mostrarte disponible, es que vean que te importan, que les escuchas, que quieres ayudarles, que se note eso. No que si dedicas 5 minutos, que sean 5 minutos de calidad a estar con el paciente, con la familia, que no estés con la cabeza en todo lo que tienes que hacer o en lo que te queda por terminar en el turno, porque si no, no estás haciendo bien tu trabajo. Y yo creo que a lo largo de estos años sí que he ido aprendiendo todo eso. Fíjate, además que seguramente, como en toda la profesión, se tiene unas herramientas que se cogen con las manos, que se tocan, y lo que ahora tú has compartido desde tu experiencia en este cambio o transformación que sientes, ¿no?, desde el inicio a la hora, son herramientas que no se tocan con las manos, ¿no?, que se entra en la habitación con palabras, con silencios, hay una transformación en la manera de estar acompañando. Y Nerea, no sé si en este sentido las facultades, en sus planes formativos, es decir, si realmente sientes en tu generación o en las nuevas que se incorporen, y en la planta tenemos enfermeras y enfermeros de reciente incorporación, que en algún momento aparecerán por aquí también, seguramente en el podcast. Entonces, en ese sentido, ¿crees desde tu experiencia que se da la suficiente relevancia e importancia a herramientas que no son tan tangibles como los silencios, comunicación? No, yo la verdad es que llevo trabajando en la unidad de cuidados paliativos desde que se inició, en otras unidades unos cuantos años también, y en otras también. Y sí que es verdad que dependiendo de qué tipo de unidad estés, manejas unas herramientas, como tú dices, u otras. En algunas unidades solamente lo importante es la técnica, y en otras, en cambio, lo importante es el hablar, el estar presente, como decía las miradas con las que miras al paciente, ¿no? Entonces, yo sí que es verdad que
nuestra unidad, por ejemplo, ha evolucionado mucho. ¿Y ha evolucionado por qué? Porque los profesionales que estamos ahí nos hemos dedicado a formarnos y a intentar hacer nuestro trabajo cada día un poquito mejor. Y ello lo hemos conseguido mediante los años de experiencia, escuchando al equipo multidisciplinar que tenemos, a nuestros médicos, a nuestro psicólogo Íñigo, que nos da unos consejos muy buenos cada vez que tenemos dudas de cómo tratar o dirigirnos a un paciente con un caso complicado, por ejemplo. Pero creo que habría que empezar a solucionar el problema de que las nuevas generaciones de sanitarios todavía no tengan esas herramientas de comunicación o de no sé cómo expresarlo. Sí, habilidades de comunicación, de acompañamiento en situaciones difíciles, en conversaciones a veces que cuestan, que no son simplemente técnicas concretas. Eso es, en este tipo de pacientes. Me refiero a los pacientes paliativos, a los pacientes que están al final de vida, porque al final es lo que da miedo a todas las personas, tanto a los sanitarios como a los familiares, como a todo el mundo, ¿no? Entonces creo que eso hay que empezar a solucionarlo desde la educación. ¿Y cómo? Pues sinceramente y personalmente creo que en todos los grados sanitarios habría que incluir una asignatura de paliativos. Ya no solo de habilidades de comunicación, que sí, que las habilidades de comunicación nos las dan en todos. Yo, por ejemplo, recuerdo en mi carrera universitaria tener esa... No era tampoco una asignatura, era como una optativa. Una optativa, sí. Eso. Pero creo que sería muy necesario. ¿Por qué? Porque ahí rige la calidad. Ahí está la diferencia entre asistir de una manera o de otra. Y aparte, como digo, nuestra unidad ha evolucionado muchísimo en el momento en el que cuando empezamos éramos un equipo de médicos, auxiliares, enfermeras y psicólogos, y con el paso del tiempo se han incluido los fisios, los voluntarios, la arteterapia, como ya ha comentado mi compañera Estíbaliz antes. Sería una asignatura pendiente, nunca mejor dicho, en este caso, en las facultades o en los grados formativos. Una asignatura pendiente de cuidados paliativos con diferentes temáticas a abordar. Yo creo que sí, a mi parecer sí, porque te da herramientas para poder ayudar a la gente en el final en la situación de final de días. Sí, porque además es de verdad que una cosa son tener las herramientas a nivel de educación y otra cosa es la experiencia. Porque yo con la experiencia, por ejemplo, como decía Esti, tú vas haciéndote un análisis personal, ¿no? Vas mejorando, vas aprendiendo. Y yo, por ejemplo, trabajando en esta unidad, sí que es verdad que he llegado a ser consciente de mi propia muerte. Porque nadie es consciente de que se va a morir hasta que no tiene la muerte cerca, ¿no? Y sí que me ha ayudado el tratar con los pacientes, ¿no? Pues a saber lo que sí quiero cuando está en situación de últimos días, pero sobre todo lo que no quiero. Es cierto que trabajar en paliativos, acompañando en situación de final de vida, te hace ser más consciente de tu propia finitud y seguramente también de lo importante que es otorgar un sentido a la propia vida, ¿no? En ese binomio, ¿no? De vida-muerte, historias de vida, final de vida. Eso es. Y en ese aprendizaje vuestro, en los años que lleváis, a las personas que nos escuchen, independientemente de que sean cuidadores o profesionales, ¿cuáles serían los mensajes que les trasladaríais desde este podcast? Pues yo sí diría que yo creo que lo principal es quitar el miedo. Al final hablas de la muerte y yo creo que la gente lo primero que siente es miedo, ¿no? Evitación. Entonces, para acercar estos cuidados y para cambiar un poquito la visión, yo creo que lo principal es quitar el miedo. ¿Cómo? Pues precisamente el objetivo de este podcast es ese, ¿no? Visibilizar los cuidados paliativos, acercarlos a la gente, explicar cómo trabajamos, en qué consisten. Sí, sería además desde esta perspectiva, a través de diferentes podcasts, de diferentes temáticas, poder facilitar un mayor conocimiento de los cuidados paliativos, visibilizarlos desde otro enfoque, desde otra visión. Y para eso, Nerea, ¿cuáles serían para ti los temas adecuados en este podcast? Para mí, como sanitaria, trabajando en los cuidados paliativos, para mí todos los temas son interesantes y creo que todo puede ayudar a la gente, a las personas que nos escuchen, a tener otra visión diferente, ¿no? Porque en este podcast pues vamos a tener temas tan interesantes como el tema del documento de voluntades anticipadas, que es algo que deberíamos de concienciarnos y de realizarlo. Vamos a hablar pues de la sexualidad de los pacientes, vamos a hablar y de la intimidad de los pacientes.
también es interesante que vamos a traer gente que ha pasado por la experiencia de perder a un familiar. Vamos a traer alguna persona que está padeciendo una enfermedad incurable para que nos cuente un poquito cómo lo vive en primera persona. Vamos a intentar traer también profesionales de los cuidados paliativos que son referentes a nivel nacional e internacional. Yo creo que va a ser variado. Va a ser muy variado, la temática va a ser variada, va a ser interesante y, como decíamos antes, la intención es que tanto personas que trabajan, que son profesionales sanitarios, ¿no?, que trabajan en el ámbito sanitario, como personas que no tienen nada que ver con este ámbito, pues podamos acercarles un poquito más a que vean cómo trabajamos, de qué va lo que hacemos y sobre todo perder el miedo. Miedos y tabús alrededor de lo que son los cuidados paliativos. Claro, al final son muchos temas, habéis apuntado algunos, ¿no? Es decir, la experiencia del familiar, la experiencia de un paciente, el documento de voluntarias anticipadas, por haber de duelo, por haber de síndrome del burnout o por haber también de, no sé, tabúes, ¿no? Pues sedación, ¿qué es la sedación? O conversaciones difíciles y claro, vosotras lleváis muchos años en la planta, tenéis mucha experiencia, sabéis de muchas cosas, pero tanto conocimiento, entiendo que queréis implicar también a otros miembros del equipo y sí. ¿Cómo ha sido esto de transmitir al equipo vuestra idea? ¿Cómo lo han recibido en esta implicación? No, pues cuando lo hablamos Nerea y yo, lo hablamos con el coordinador de la planta, con Julio Gómez, le pareció buena idea y lo pusimos en papel, se lo propusimos a la dirección del hospital, también tuvo buena acogida y luego lo planteamos con los compañeros y la mayor parte de ellos colabora con el podcast, o sea que la acogida ha sido muy buena en general. Sí, como ya hemos comentado, ¿no? Al final somos un equipo multidisciplinar, los que estamos dentro de la unidad, y va a ser un podcast muy variado, porque vamos a como ya hemos comentado, ¿no? Desde voluntarios, fisioterapias, Íñigo aquí, el psicólogo, TCAES, enfermería, o sea, va a ser algo muy interesante, muy dinámico, vamos a intentar hacerlo lo más agradable posible. Y desde luego que partimos con ilusión, con emoción, con ganas de poner los cuidados paliativos en conocimiento. Sí, supone además una sinergia de fuerzas entre los diferentes miembros que componemos el equipo, la unidad de cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi, que además en este centenario del hospital, el hospital nos apoya, que digo yo que también estarán muy ilusionados con la propuesta hecha por vuestra parte. Sí, yo creo que sí. Sí, es un proyecto muy bonito y al final yo creo que todo lo que sea ayudar a que los demás conozcan nuestro trabajo, cómo lo hacemos y todo lo que sea aportar la experiencia. La experiencia, cosas positivas y yo creo que es un podcast que puede ayudar a mucha gente, por lo tanto sí que merece la pena darle... Sí, claro, y además sí. Y yo creo que al Hospital San Juan de Dios de Santurtzi, yo creo que lo ves un proyecto bonito, ¿no? Innovador y que pone voz a todo lo que ha estado haciendo la Orden durante estos 100 años, que ya hemos dicho que estamos en el centenario también, durante estos 100 años, ¿no? De proyección, que siempre se ha dedicado, ¿no? Pues a tratar a los más desfavorecidos, ¿no? De hecho, Juan de Dios empezó en Granada, ¿no? Ayudando a la gente más desfavorecida, ¿no? Que las recogía de la calle y les ayudaba, ¿no? A los moribundos, que decían por aquel entonces. Entonces, pues creo eso, que es poner voz a algo que la Orden lleva haciendo desde hace 100 años. Por eso, justamente, Juan de Dios es el patrón del personal asistencial. La disposición y motivación por parte del equipo está ahí. Es total, sí. Y esperemos que con nuestra emoción y nuestra ilusión vaya adelante y que tengamos apoyo y respaldo por detrás. Para finalizar la presentación de vuestro podcast, a mí me ha llamado la atención desde un principio, ¿no? Pues el nombre del podcast en sí, Viviendo en la Frontera. Es decir, ¿de dónde viene esta idea y qué queréis transmitir con esta frontera? Pues Íñigo, la idea fue del jefe, de Julio Gómez. Él escribió un texto que se llama Medicina Paliativa, Medicina sin Fronteras. Entonces, él explica en el texto, ¿no?, cómo los que trabajamos en esto vivimos en la frontera con el final de la vida. Trabajamos con el dolor, con el sufrimiento de los demás y explica que es necesario tomar conciencia
de ese punto para poder seguir adelante con nuestro trabajo, ¿no? Con nuestra tarea. Entonces, pues decimos que vivimos en esa frontera y cuidamos en esa frontera. De ahí el título. Pues Estíbaliz, Nerea, muchas gracias de compartir este tiempo aquí con vosotras. Un placer en el hospital, un placer aquí, un proyecto ilusionante. Deseo que se prolongue, siga en el tiempo, que tenga mucho éxito. Por favor, escucharnos. Y espero veros en otro podcast. Gracias, niño. Gracias.